Les saludo, amados hermanos, en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien y que el estudio de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Comenzaremos a estudiar hoy un tema muy especial, bastante conocido, pero que históricamente ha sido difícil de entender. Hoy comenzaremos a estudiar la doctrina de la Trinidad de Dios. Este es el estudio número 11 de la serie sobre la doctrina de Dios. Ya vimos algunos de los atributos que la palabra nos enseña acerca de Dios y como siempre el desafío de esta serie es poder crecer en el conocimiento de Dios tal como se revela en las Escrituras. Recordemos que vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas no han estudiado nunca la palabra de Dios, por lo cual no tienen conocimiento alguno acerca de lo que la Biblia enseña de Dios. Pero todos, cada persona que vemos cada día, tiene algún concepto personal de Dios. Es su concepto propio de Dios. Y de alguna forma, sin haber estudiado la Biblia, cada persona también cree que tiene razón en lo que cree acerca de Dios. Por ejemplo, los ateos, que creen que Dios no existe, están seguros, ellos creen que tienen razón respecto a Dios. ¿Sí? Y obviamente eso es muy opuesto a lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y también personas que dicen creer en Dios, en el Dios del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pueden tener un concepto muy diferente al concepto que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Donde quizá algunos de los errores más comunes, aparte del ateísmo, ¿cierto? Que pueden aparecer en el concepto de algunas personas es creer que Dios es un Dios al que no le importa nada lo que hacemos, o al otro extremo, un Dios que le importa mucho lo que hacemos, pero que jamás hará nada al respecto, o que solamente va a permitir lo bueno en nuestras vidas, o quizás un Dios que está ahí como un juez con un hacha esperando a cortar cabezas. También son conceptos que algunas personas pueden tener por no basar su concepto de Dios en el concepto bíblico más pleno. Por eso comenzamos con un estudio, una serie de estudios acerca de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Esta serie de estudios para eso, que veamos lo que la Biblia nos enseña sobre Dios y pedirle a Dios mismo que nos ayude a entender lo que Él ha querido revelarnos acerca de sí mismo. En particular, hermanos, el tema de hoy, la Trinidad, es un tema que puede llevar mucho a la confusión. A través de la historia se han levantado diferentes herejías en contra de esta enseñanza, porque la Trinidad es difícil de entender como tal. Y es bueno que nosotros tengamos claro esto antes de comenzar con el estudio. Necesitamos que Dios nos ayude a comprender lo que Él ha revelado de sí mismo. La doctrina de la Trinidad es central dentro de las doctrinas cristianas. Es la respuesta, como decía recién, a muchas falsas enseñanzas que históricamente han intentado describir a Dios de una forma que no respeta lo que la palabra de Dios enseña. Por ello es muy importante que al menos conozcamos lo que dice esta doctrina y podamos definirla de una forma sencilla, para luego sobre esto poder ir profundizando más y más y más respecto a lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios y su Trinidad. La idea es poder ir aclarando algunos conceptos errados que existen al respecto, hablar un poco de historia sobre cómo se llegó a la Trinidad como una doctrina fundamental, y teniendo todo esto puesto en las manos de Dios, ¿sí? Teniendo claro que necesitamos la ayuda de Dios, les invito, hermanos, a presentarnos juntos ante el Señor para que Él nos guíe en este tiempo de estudio bíblico. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros en este estudio bíblico, porque tú nos dejaste tu palabra para que nosotros pudiéramos acudir a ella y conocer más de ti. Necesitamos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, no queremos conocer o relacionarnos con una imagen armada en nuestras cabezas, simplemente queremos relacionarnos contigo tal como tú eres. Y te damos gracias porque tú dejaste en tu palabra todo lo que necesitamos para poder relacionarnos contigo. Gracias, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha librado del pecado y nos permite hoy día acercarnos a ti por pura gracia, por medio de la fe. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que somos justos en ti, declarados justos por medio de la fe, por creer en Cristo. Y aquí estamos tal como somos para pedirte ayuda en este estudio bíblico,
Como siempre, Señor, necesitamos la guía de tu Espíritu Santo para que pueda abrir nuestros ojos espirituales, para que nos ayude a entender lo que tu palabra dice acerca de la Trinidad, Señor. Tú eres Dios, tú eres Señor, y aquí estamos, nos presentamos tal como somos ante ti. Está en tus manos este tiempo y queremos que tú seas glorificado más que nada, Señor. Para ti toda gloria, toda honra y para nosotros solamente tu misericordia. Amén. La Trinidad de Dios. La Trinidad es un misterio revelado en la palabra. Es un conocimiento al que nosotros no podríamos llegar desde nuestra experiencia como seres humanos o desde nuestro conocimiento de la realidad, pero que Dios ha querido manifestar, revelar a sus profetas primeramente y luego a nosotros por su palabra. La Biblia dice que en los cielos y en la naturaleza podemos ver la mano de Dios, podemos ver su obra, podemos ver su gloria, y de ahí los seres humanos podríamos deducir quizás algunas de las características divinas como su existencia. Si consideráramos el principio de todo, quizás podríamos entender por las nuestras que existe un Dios que creó todo, que fue antes de todo, incluso antes del tiempo. Al verlo creado, quizás podríamos llegar a la conclusión de que alguien creó todo y ese ser que creó todo es muy poderoso, es decir, todopoderoso, y que es bondadoso al mismo tiempo, ya que de verdad lo creado es muy bueno. Desde la lógica podríamos pensar que existe un Dios justo y santo y que por ello en nosotros existe una conciencia que nos llama a buscar lo bueno y rechazar lo malo. Hasta podríamos quizás llegar a considerar que existe un ser que esté en todo lugar dando vida y existencia a todo, solo desde la lógica, o al ver el diseño de lo creado, podríamos considerar que dicho ser debe ser supremamente sabio e inteligente, porque todo lo que existe tiene un sentido, y Él es quien le da sentido. Pero respecto a la Trinidad, no es posible deducirla de lo creado, ni de la experiencia humana. Es un misterio que fue revelado a nosotros por Dios. Y este misterio trata de cómo es Dios en sí mismo y cómo opera, cómo obra dentro de sí mismo. Al tratar un tema así es necesario ser muy reverentes y respetuosos al respecto. En esto sobre todo no podemos basarnos en nuestras ideas o en lo que nos parezca más lógico para hacer definiciones, sino que debemos basarnos en lo que la palabra de Dios indica, aunque pueda parecernos muy difícil de explicar o comprender plenamente. Necesitamos ser respetuosos con Dios y con su palabra al acercarnos a estudiar lo que nos revela de Él mismo, porque Él es el alto y sublime y quien merece nuestra adoración. Me gusta una frase de John Warwick Montgomery, profesor, teólogo y apologista luterano, que dice algo así, ya parafraseándolo: el cristianismo como religión revelada se centra en la revelación, y la revelación por definición pone de manifiesto lo escondido. El fin de la revelación no busca esconder, sino mostrar. Por ello estudiaremos la Trinidad enfocándonos en lo que la palabra de Dios revela, lo que expone o muestra, para luego proceder a ir respondiendo algunas de las preguntas comunes que históricamente se han presentado respecto a la Trinidad. Entonces, en este estudio, que comenzaré hoy día, tocaré al menos los siguientes puntos, probablemente en más de un video. Primero, una definición de la Trinidad, una explicación básica y algunas afirmaciones que podemos hacer respecto a la doctrina de la Trinidad. Segundo, veremos lo que la Biblia nos muestra acerca de esto, la Trinidad en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, veremos algunos errores en la explicación y enseñanza que se han presentado a través del tiempo respecto a la Trinidad. Intentaré aclarar o corregir ciertos errores comparándolos con lo que es enseñado en la palabra. Luego daré una breve descripción, si Dios quiere, de las tres personas de la Trinidad, las cuales profundizaremos más cuando más adelante estudiemos la encarnación y la obra del Espíritu Santo. Y por último, compartiré algunas aplicaciones de esta doctrina en nuestra vida y respecto al Evangelio. Así que teniendo claro esto, hermanos, comenzaremos con el tema como tal. La Trinidad. Trinidad es una palabra que no aparece en la Biblia. Ese es uno de los argumentos que los que no creen en la Trinidad usan para atacar esta enseñanza. Por ejemplo, los testigos de Jehová
utilizan esto mucho, ¿ya? Y esto es verdad, sí, es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto que está detrás de esta palabra sí es enseñado en la Biblia, aunque no se use esa palabra tal cual está en la Biblia. La palabra Trinidad se refiere a un concepto bíblico, y al igual que otros conceptos bíblicos, su nombre no proviene directamente de la Biblia. Por ejemplo, Cristología, que es el estudio de Cristo, no, como palabra no aparece en la Biblia. Escatología, que es el estudio de los tiempos futuros, de los últimos tiempos, tampoco aparece en la Biblia. Eclesiología, que es el estudio de la iglesia, tampoco aparece en la Biblia. Ni siquiera la palabra teología, el estudio de Dios, aparece en la Biblia. Y todos los que tienen que ver con el estudio mismo de alguna doctrina bíblica, los títulos, como se le llaman. Así, aunque en la Biblia no se use la palabra, por ejemplo, Cristología, el estudio de Cristo, ¿cierto? Creo que no podríamos tener un desacuerdo respecto a que la palabra enseña mucho acerca de Cristo. Es decir, la Biblia enseña una cristología. Así también en la Biblia se enseña la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparezca en ella. Entonces, ¿cómo definimos la Trinidad de Dios? Wayne Grudem, en su teología sistemática, define la Trinidad de la siguiente forma. Dice así: Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Un solo Dios, tres personas. En el estudio anterior vimos que la palabra es muy clara al decir que existe solamente un Dios verdadero, un Dios único. En general no ha habido discusión al respecto dentro de la historia de la Iglesia. En general esta es la parte fácil de aceptar de esta doctrina. Solo existe un Dios, el cual es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y eterno. Solo existe un Dios digno de alabanza, solo existe un Dios creador. Si desea ver pasajes de la Biblia que enseñen esto, puede revisar el estudio acerca del Dios que es uno o el estudio acerca de el Dios verdadero. Estos son los últimos estudios que he subido, si no me equivoco, el número 10 y el número 9 de esta serie de videos acerca de la doctrina de Dios. Así que no estudiaremos en este momento la enseñanza de que hay un solo Dios, ¿sí? Daré por hecho que todos estamos de acuerdo en que existe un solo Dios verdadero. Pero la definición sigue diciendo que este Dios único existe eternamente en tres personas. Y aquí es necesario dar una breve definición de lo que es una persona. Utilizaré una definición dada por Luis Berkhoff que dice así, también en su teología sistemática: una persona denota un individuo racional y moral separado que posee conciencia de sí mismo y es consciente de su identidad en medio de todos los cambios. Entonces una persona tendría tres características: ser racional, ser moral y tener conciencia de sí mismo en relación con el resto, es decir, tener su propia identidad. Así los animales no serían personas, ¿sí?, sin importar su inteligencia, porque no serían racionales ni morales. Y al mismo tiempo es muy difícil establecer si tienen conciencia, algún tipo de conciencia de sí mismos. En cambio, los seres humanos somos personas porque somos racionales, morales y tenemos conciencia de nosotros mismos en relación con el resto de la realidad. Sabemos qué somos. Cada uno de nosotros sabemos qué somos. Cada uno. Y eso nos permite darnos cuenta que somos personas, porque somos conscientes de nosotros mismos, somos racionales y morales. Entonces, según esta definición, el Dios único ha sido siempre tres personas, eternamente tres personas, racionales cada una, morales cada una y cada una con conciencia de sí mismas, siendo cada una plenamente Dios y al mismo tiempo siendo y existiendo solo un único Dios. La palabra Trinidad quiere decir triunidad, es decir, tres en uno, y se usa para resumir esta definición que yo di, ¿cierto? Recién. Resumir esta enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo, un único Dios. Este concepto es difícil de entender, pero creemos en lo enseñado en la Biblia. Existe un único eterno Dios que no cambia, que es al mismo tiempo tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué creemos y enseñamos esto? Porque es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos muestra que nuestro Dios único no es tan parecido en su ser a nosotros, los hombres. En cada uno de los estudios que llevamos sobre la doctrina de Dios, he intentado mostrar cómo nuestro Dios es perfecto y por ello es muy distinto a nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero no somos iguales a Él.
Solo Él es Dios, Él es único en sí mismo y no hay nadie con quien se le pueda comparar. En realidad no hay nadie ni nada con lo que se le pueda comparar. Todo es pequeño alrededor de Él, al lado de Él. Todo es imperfecto al lado de su perfección. Él es diferente a nosotros. Teniendo entonces, hermanos, claro esto, teniendo claro que Él es muy distinto a nosotros, quizás nos pueda ser un poco más fácil entender o aceptar que también en su ser Dios es distinto. Dios es un solo Dios, pero es tres personas. Espero haber dejado claro el concepto de Trinidad. Ya iremos profundizando mientras vayan pasando este estudio y los siguientes. ¿Qué significa esto? ¿Ya? O cómo se muestra en la palabra, pero espero que esté claro el concepto, ¿sí? Podríamos resumir este concepto, según lo que hace Wayne Grudem, en tres afirmaciones. Dios es un solo Dios. Dios es tres personas y cada una de estas personas es plenamente Dios. Lo voy a decir en otro orden. Hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una son seres racionales, morales y son conscientes de sí mismos. Cada una de ellas es plenamente Dios, completamente Dios. No es una parte de Dios, sino que es plenamente Dios. Y al mismo tiempo, la tercera afirmación es que solo existe un Dios. Esta es una definición de la Trinidad. Teniendo clara esta idea, o por lo menos el concepto, pasaremos a ver cómo la Trinidad se enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de una forma progresiva, es decir, de menos a más. En el Antiguo Testamento esto se ve de una forma menos clara, pero en el Nuevo Testamento ya se ve de una forma más plena en Cristo. Así que vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento sobre la Trinidad. Lo primero que podemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, es que hay varios pasajes donde se sugiere o se implica que Dios existe como más de una persona. Por ejemplo, si nosotros leemos Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién estaba hablando? Dios. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién hablaba Dios de hacer al hombre? Algunos piensan, han propuesto que Dios hablaba con los ángeles, pero según la palabra los ángeles no participaron en el proceso de la creación del hombre, ni el hombre fue creado a imagen de los ángeles. Además, si Dios estuviera hablando con los ángeles, implicaría esto que ellos también tienen parte de la imagen de Dios. La mejor explicación es que ya en Génesis 1 vemos la primera indicación de una pluralidad de personas en Dios. Esto es lo que creían los padres de la iglesia y también lo que creen actualmente la mayoría de los teólogos sobre este pasaje. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque está hablando consigo mismo, porque Él es más de una persona. El plural en este pasaje indica que en Dios, en el Creador, existía más de una persona. No se indica cuántas ni quiénes eran, pero más de una persona participó en la creación del hombre. Luego en el Nuevo Testamento se nos muestra más claramente qué personas de la Trinidad participaron en la creación. Génesis 3:22 dice algo similar. Dice así: y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Como a un igual? ¿Como uno de nosotros? Él está acá incluyendo a alguien más dentro de este nosotros, y al hacerlo está incluyéndolo como un igual a él. Génesis 11:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿A quién le estaba diciendo esto? ¿A quién le estaba proponiendo esto? ¿Bajar y confundir las lenguas? Creemos que era Dios proponiéndoselo a sí mismo. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Este último pasaje también tiene esta forma especial de decir, porque se mezcla el singular, la pregunta, ¿cierto?, en singular, ¿a quién enviaré?, con el plural. ¿Quién irá por nosotros? Dios es uno. ¿A quién enviaré?, con el plural. ¿Quién irá por nosotros? Estos pasajes ya muestran, ya indican que nuestro Dios internamente no era tal cual somos nosotros. Él no solo hablaba de sí mismo en plural, sino que hablaba consigo mismo al tomar decisiones en plural.
Él se proponía cosas, él preguntaba en plural. Hay otro tipo de pasajes donde, por ejemplo, se habla de Dios y del Señor, ¿cierto? Que es la forma en que en el Antiguo Testamento se nombraba a Dios, sí, el Señor. El único Señor del que se habla en el Antiguo Testamento es Dios. Y luego, en el mismo pasaje se habla de otra persona a quien también se le llama Señor o Dios. Por ejemplo, el conocido Salmo 45, 6 y 7, en la primera parte del 7 dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Indicando claramente que a Dios, el cual tiene su trono eterno, su Dios lo ungió. A Dios, este pasaje dice, lo ungió su Dios. Claramente aquí el término Dios se utiliza respecto a dos personas distintas en el mismo contexto. Otra cosa especial es que este pasaje es usado por el autor de Hebreos como una demostración que Jesucristo es superior a todo. Según el autor inspirado por Dios, este pasaje se refiere a Cristo. Cristo es el Dios cuyo trono es eterno y que ama la justicia y ha aborrecido la maldad. Cristo fue el ungido por Dios, el Padre. Cristo es Dios, ¿sí? Pero esto lo veremos más adelante cuando estudiemos la encarnación y la divinidad del Hijo. Tu trono, oh Dios, es eterno. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. El mismo término utilizado para dos personas distintas que se relacionan entre ellas. Pero siguiendo con pasajes de este tipo, nos encontramos con una serie de pasajes que hablan de un ser especial, que es nombrado de una forma especial. Estos pasajes hablan de un ángel del Señor al que también se le llama Dios, y manifestando o recibiendo un trato que solo Dios merece. Recordemos que ángel significa mensajero, y que en la palabra Dios mismo se manifestaba a veces en formas tales que el hombre pudiera entender, como por ejemplo tomando forma de hombre. Tenemos que entender que no todos los pasajes que dice la palabra ángel del Señor o ángel de Dios están hablando de este ángel especial, ¿sí? En algunos casos es solo un ángel cualquiera dentro de tantos millares de ángeles que es enviado por Dios para cumplir alguna misión. Pero hay algunas ocasiones en que el ángel del Señor, el que es nombrado como ángel del Señor o ángel de Jehová o ángel de Dios, es tratado de una forma especial, de una forma diferente a la que es tratada el resto de los ángeles. Recordemos también que la Biblia nos muestra que los ángeles de Dios rechazan la adoración y cualquier tipo de gloria que se les entregue. Ellos apuntan a Dios, ¿sí? Para que Dios sea exaltado. Si hay alguien adorando a Dios, si hay alguien exaltando a Dios, son los ángeles. Pero este ángel de Dios es un poco diferente, este ángel del Señor, que aparece en algunos pasajes. Veamos estos pasajes, algunos de ellos, ¿ya? En Génesis 16, 11 al 13 dice: Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Si este es el versículo 11, dice. Acá tenemos al ángel de Jehová, ¿cierto? O al ángel del Señor, dependiendo de la versión. Diciendo que Jehová Dios ha oído la aflicción de Agar. Tenemos dos personas. El ángel de Jehová y tenemos por otro lado a Jehová, que oyó la aflicción de Agar. ¿Cierto? Uno oyó la oración de Agar y el otro está con Agar hablando. ¿Cierto? Y sigue así. E Ismael, y llamará su nombre Ismael. Y este hombre será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto también al que me ve? Aquí. ¿Con quién hablaba Agar? Con el ángel del Señor. ¿Pero qué dice ella? Ella dice que llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve. Para Agar era claro que el ángel que hablaba con ella era Dios, era Jehová, era el Señor. Y el ángel no le corrige en nada. Recordemos nuevamente, hermanos, que en la Biblia se enseña que los ángeles de Dios rechazan la adoración.
Por ejemplo, podemos leer Apocalipsis 19:10 y 22:9, donde ángeles rechazan la adoración, cualquier tipo de adoración, y apuntan a la gente a adorar solo a Dios. Ellos saben quién merece toda adoración, y saben también que Dios es un Dios celoso. Esto lo vimos en el último estudio. Dios y solo Él merece la adoración. Entonces, este ángel del Señor que aparece en Génesis es llamado Dios directamente, y Él no rechaza esto ni lo corrige. Por eso, entendemos que este ángel del Señor, que este enviado de Dios es especial. A Él se le llama Dios. Y al mismo tiempo, Él habla de Jehová Dios en tercera persona. Es el ángel de Jehová, que es llamado Dios, pero Él dice al principio que Jehová, que es llamado Dios también, oyó el clamor de Agar. Acá hay dos personas distintas, el ángel de Jehová y Jehová Dios, que ambos son llamados Dios. Veamos otro pasaje, en Éxodo 3, del 1 al 6. Leeré solo algunas porciones, ¿ya? Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién apareció? El ángel de Jehová, el ángel del Señor. ¿Y dónde apareció? En una zarza, manifestándose en el fuego. Era el ángel de Jehová manifestándose. Es decir, el mensajero enviado por Jehová. Y sigue: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y de la nada, hermanos, ahora es Dios el que habla desde la zarza. El ángel de Jehová, que estaba manifestándose en el fuego de la zarza, deja de aparecer, y ahora es Jehová quien habla y sigue y dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El ángel de Jehová se manifiesta a Moisés en una llama de fuego en una zarza, y luego le habla. Y es Dios hablando directamente. Y el lugar es santo porque Dios se manifiesta ahí. ¿Pero quién se manifestaba ahí? El ángel de Jehová. Dios entonces se manifiesta donde se está manifestando el ángel de Jehová. Pero al mismo tiempo es distinto a Dios, porque se llama distinto. Él es el ángel de Jehová, es decir, el enviado de Dios, su mensajero. Veamos un par de versículos más. Vamos a Números 22, donde aparece la historia de Balaam. Si comparamos Números 22:35 y Números 22:38, en el versículo 35 se nos dice que el ángel de Jehová le dirá a Balaam lo que tiene que decir. Pero luego Balaam en el 22:38 dice que solo dirá lo que Dios diga que él diga. Es decir, Balaam reconoce que se encontró con Dios en el camino y es Dios quien le está ordenando hablar, llamando así Dios al ángel de Jehová. Algunas Biblias entienden esto, en algunas versiones, y por eso ponen ángel de Jehová o ángel del Señor en este pasaje en mayúscula. El ángel de Jehová es llamado Dios y al mismo tiempo mensajero de Dios. Repito esto para dejar claro que son dos personas distintas, dos personas racionales, morales y conscientes de sí mismas, pero que al parecer pueden operar de una forma profundamente interconectada, tanto así que se acepta que se hable de Dios y del ángel de Dios o del ángel del Señor indistintamente. Si vamos a otro pasaje, a Jueces, capítulo 2, encontramos otra cosa muy llamativa. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando el ángel de Jehová, que dice que él los sacó de Egipto. ¿Pero no fue Jehová el que los sacó? Luego sigue diciendo que él fue el que los llevó a Canaán y que fue él el que hizo un pacto con ellos. Llama al pacto que Dios hizo con Israel su pacto con Israel. Entonces este enviado de Jehová, este mensajero de Jehová, asume el nombre de Dios para sí mismo, algo muy distinto a lo que en general hacen los ángeles
seres espirituales, ¿cierto? Que sirven a Dios. Estos seres espirituales normalmente, cuando hablan en nombre de Dios, hablan en tercera persona, indicando claramente que no son ellos los importantes, sino diciendo que Dios es el importante. Dios es el que merece la gloria. Dios es el que merece reconocimiento. Dios es el que hizo el pacto con Israel. Pero aquí el ángel de Jehová dice que Él lo hizo, que Él lo sacó de Egipto, que Él lo introdujo en la tierra prometida, que Él le hizo un pacto con el pueblo de Israel. Por último, en el mismo contexto, en el mismo Jueces capítulo 6, veremos, hermanos, los versículos 12 al 14, 6, 12 al 14, que dice: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, hablando con Gedeón. ¿Quién apareció? El ángel de Jehová, que le dijo: Jehová está contigo, ¿sí? Ahí el ángel de Jehová está diciendo que él no es Jehová, ¿cierto? Jehová está contigo, yo soy el ángel de Jehová, y le está diciendo a Gedeón: Jehová está contigo. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Fíjense, ¿quién lo sacó de Egipto? Jehová. Antes dijo el ángel de Jehová, ¿cierto? En el capítulo 2. Bueno, siguiendo, y dice: Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y de ahí en adelante continúa hablando Jehová, Dios. Así nuevamente el ángel de Jehová se manifiesta al hombre, empieza a hablar con el hombre, pero de repente es Jehová, Dios, quien habla. ¿Quién se manifestó? ¿Jehová, Dios? ¿El ángel de Jehová? ¿Ambos? Si tomamos nota acá, hermanos, vimos que en estos versos el ángel del Señor o el ángel de Jehová es llamado Dios primero, y él lo acepta. Luego también habla como si fuera Dios, ¿cierto? Asumiendo, por ejemplo, que el pacto que se hizo con Israel lo hizo él, el ángel de Jehová, y también el sacarlos de Egipto. Y luego también este ángel de Jehová, de un momento a otro en las conversaciones, en una manifestación, pasa a ser llamado Jehová, sabiendo que es distinto a Jehová porque es el ángel de Jehová, es el mensajero de Jehová. Creemos, hermanos, que este ángel de Jehová es Dios manifestándose en su pluralidad, es decir, este ángel de Jehová es una de las personas de Dios manifestándose. Es interesante notar que en todos estos versículos la pluralidad de Dios, es decir, su trinidad, se ve siempre cuando Dios se está relacionando con el hombre. Es decir, como indica Berkov, Dios no se está dando a conocer de una forma abstracta, como un concepto, sino que se manifiesta tal como Él es mientras se relaciona con su creación, en especial con el objeto de su amor, de su redención, el hombre. Dios se revela primeramente en sus hechos en relación con el hombre más que en sus palabras. Y sigue diciendo Berkov: en el Nuevo Testamento podemos ver lo mismo, en relación al Hijo encarnándose, acercándose al hombre, y al Espíritu Santo siendo derramado en su iglesia. Dios se revela tal como Él es, en su Trinidad, mientras está relacionándose con nosotros. Podemos conocer mejor a Dios mientras más nos relacionamos con Él, y Él se manifiesta a sí mismo tal como Él es mientras se relaciona con nosotros. Y es en esta relación que podemos entenderle mejor. En el Nuevo Testamento, hermanos, Dios se revela aún más claramente, ya que Dios mismo se hace carne y luego viene a morar en su iglesia por medio de su Espíritu Santo, acercándose en amor más y más a nosotros. Hermanos, no revisaremos todos los textos del Antiguo Testamento que hablan respecto al ángel del Señor. Por ejemplo, hay otro pasaje que es bien conocido, cuando Jacob dice que habló cara a cara con Dios. Pero antes de eso, la Biblia nos muestra que él se había encontrado con el ángel de Jehová, que su lucha había sido con el ángel de Jehová, pero él dice: yo luché con Dios. Pero para terminar este estudio, ya llevamos más de 30 minutos, ¿sí? Revisaremos un pasaje o un par de pasajes mesiánicos, ¿ya? Donde ya se ha avanzado más tiempo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, desde la formación, la fundación de Israel, hasta un tiempo en que Dios estaba manifestando al pueblo a través de profetas. Así que revisaremos el pasaje de Isaías 61, el cual Jesucristo mismo dice que habla de él. Es un pasaje mesiánico. El pasaje en Isaías 61:1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Cierto? Aquí está hablando el Mesías, Jesucristo. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí el Mesías Cristo dice que Jehová Dios le ungió y que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre él, diferenciando tres personas que están cumpliendo tres funciones en el proceso de la redención. El Mesías, que es el que viene, ¿cierto?, a predicar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados, a libertar a los cautivos y a los presos. El Mesías. Luego está el Espíritu de Jehová que está sobre él, y eso nosotros lo vimos, ¿cierto?, en Cristo cuando él caminó en la tierra, ¿cierto?, lo vimos en la palabra, en el Evangelio, caminando lleno del Espíritu Santo, manifestando la gracia de Dios. Y todo esto ungido por Dios Padre, ¿cierto? Jehová ungiendo, enviando a su Hijo para salvarnos. Gloria a Dios por su salvación, que está acá profetizada. Y luego, hermanos, en Zacarías 12:10 dice, Zacarías 12:10, repito, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está hablando Jehová de su venida, y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Jehová identificándose con Cristo, con el Mesías Salvador, que en ese tiempo, ¿cierto?, profetiza que daría su vida, que sería traspasado. Y fue traspasado en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Jehová Dios, identificándose con el Cristo traspasado, es una manifestación clara del tipo de unidad que solo se puede explicar en Dios cuando aceptamos lo que es la Trinidad. Dios es tres personas. No es que Dios se muestre en tres formas, sino que Dios es tres personas, cada una racional, cada una moral, cada una consciente de sí misma. Tanto así que pueden hablarse entre ellos, que pueden tener roles distintos y funciones distintas. Pueden relacionarse entre ellos, pero al mismo tiempo ser un único y verdadero Dios, porque solo un Dios existe, solo existe un Dios verdadero. Así siempre Dios es todo. Dios es el Salvador. Nuestro Dios, Cristo, nos salvó. Dios, Espíritu Santo, me transformó. Y solo Dios merece toda la gloria por nuestra salvación. Y por ello también somos bautizados en su nombre, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, con esto terminaré el estudio del día de hoy. Alcanzamos a ver hoy día una definición, ¿cierto?, de la Trinidad y cómo en el Antiguo Testamento se comienza a manifestar la Trinidad en Dios. Recordemos que la Trinidad se define basándose en tres afirmaciones. Dios es tres personas, ese era el número uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, cada una de estas personas es plenamente Dios. Y tercero, existe solo un Dios. Estas tres afirmaciones conforman la doctrina de la Trinidad. Vimos, hermanos, en este estudio cómo en el Antiguo Testamento ya hay algunas pequeñas muestras de que el único Dios no era como nosotros imaginábamos, sino que era mucho más complejo de lo que podríamos esperar. Vimos que estas muestras de la pluralidad que hay en Dios ya aparecen en Génesis y luego empiezan a aparecer en Éxodo, en Números, en Jueces, hasta llegar a los profetas, donde hay una mayor revelación ya, cuando empiezan a aparecer profecías sobre el Mesías, ¿cierto? Que hay una pluralidad en Dios. Zacarías, Isaías tienen una revelación mayor de Dios que en los primeros libros, y ya en Isaías 61 se nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no con esos nombres, ¿sí?, pero se nombran obrando en el proceso de salvación de nosotros, ¿cierto?, de la humanidad. En el próximo estudio, hermanos, veremos lo que dice el Nuevo Testamento, donde tendremos mucho más luz respecto al ser de Dios, porque Dios mismo se reveló a nosotros en Cristo. Dios se hizo hombre y vimos su gloria. Gloria a Dios por Cristo. Además, profundizaremos, si Dios quiere, si alcanzamos, en tres afirmaciones dadas. En las tres, ¿cierto? Que son tres personas distintas,
que cada uno es plenamente Dios y que solo existe un Dios. Y veremos que las tres afirmaciones son bíblicas y con ellos tendremos ya la base bíblica, ¿cierto?, para la doctrina de la Trinidad. Terminando, hermanos, y como una invitación a adorar a nuestro Dios, es muy bueno que podamos valorar que Dios se ha manifestado a nosotros tal como es, porque se ha acercado a nosotros. Y mientras más acercado, más le hemos podido conocer. Gracias a Dios por mostrarse tal como Él es a nosotros, porque si no fuera así, para nosotros hubiera sido imposible saber cómo Él es. Gracias a Dios por manifestarse a nosotros y mostrarse tal como Él es. A Dios gloria por su gracia y por su amor. A Dios gloria por amarnos y permitirnos conocerle. Así que, hermanos, que nuestro Dios le bendiga y como siempre, cualquier duda o comentario, escríbame, whatsappéme, llámeme. Este es el primer estudio, primera parte del estudio sobre la Trinidad dentro de la serie de estudios sobre la doctrina de Dios. Que Dios les bendiga. Maranata, nuestro Señor Cristo viene.